Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con ustedes haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, oftalmólogos, médicos, ingenieros, archivistas, ¿viste? Sí, nos sí, faltaba. Y ahora, bueno, con más razón. Claro. Felicitaciones. Muchas gracias, Omar. Bueno, vamos a explicarle a la audiencia. Como no, claro, sí, ahora soy director del Archivo General de la Nación, mismo. que para mí es un cargo que me enorgullece y además me divierte tanto, que está tan vinculado con la historia, con la memoria, con el resguardo del patrimonio intangible, ¿no? Tan importante, que sirve también, como este programa pretende servir, para saber de dónde venimos, cómo llegamos a ser lo que hoy somos, por qué somos como somos y no de otra manera, tratar de bucear las raíces que nos hagan entender qué tipo de país construimos. Sí, y qué tipo de país nos dejaron. Y tal vez, solo tal vez, intuir hacia dónde vamos. Y si no te sirve para ninguna de estas cosas, este programa te sirve para entretenerte un rato y aprender algo nuevo. Una cosmovisión. Así es. Para tener una cosmovisión de lo que te rodea, que es siempre tan importante. Estamos iniciando nuestro 11º siglo. Nuestro 11º ciclo, y vamos a completar los 10 años en junio. La década ganada. La década ganada, por lo menos para este programa. Nosotros la ganamos. Para este programa, sí. Y voy a empezar por lo patrimonial, digamos, todo lo que tiene que ver con lo parroquial. Lo parroquial. Estoy muy furciero hoy, Bueno, les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. Tuiteo poco ahora porque soy funcionario público y eso tiene otras responsabilidades. La verdad que me limito mucho en el uso del Twitter ahora. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en el canal de internet vimeo.com. Ahí tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria. También los pueden buscar a través de Facebook, facebook.com/tenemoshistoria, y si no, acuden al Facebook de Olmo Ediciones y ellos los van a remitir acá. Bueno, hoy decidí invitar a Graciela Swiderski. Graciela Swiderski es doctora en Historia, dirige además el Departamento de Documentos Escritos del Archivo General de la Nación y es autora de numerosos libros, entre ellos Las huellas del Nemocine, la construcción del patrimonio documental en Argentina. Y bueno, desde el año 2009, o sea, bastante antes de nuestra gestión, hay todo un programa de modernización del archivo y de actualización del archivo que abarca la cuestión documental y se están publicando y se han publicado por ahora 3 tomos muy importantes donde están todas las colecciones y toda la información sobre... Pero sobre todo las coloniales. Hoy nos vamos a dedicar a las coloniales, pero también tenemos hecho el de siglo XX y algún otro más. Pero hoy vamos a hablar de los coloniales. Graciela, gracias por acompañarnos y un gusto recibirla acá en el programa. Un gusto para mí. Bueno, presentamos los auspicios del programa y enseguida estamos conversando con Graciela Swiderski en torno al Archivo General de la Nación, sus fondos documentales del periodo colonial, especialmente en el día de hoy. Bien, seguimos en Tenemos Historia con la visita a Graciela Swiderski. Vamos a hablar sobre los documentos que hay en el Archivo General de la Nación, el Fondo Documental Periodo Colonial, que esto viene dentro del programa de descripción normalizada del Departamento de Documentos Escritos que precisamente Graciela dirige. Esto nació en 2009 para de alguna manera colocarse al mismo nivel de otros archivos y y lo que demandan las organizaciones nacionales e internacionales, que de alguna manera están proponiendo la preservación de estas cuestiones que tanto ayudan a escribir la historia como a preservar la memoria, y en el caso también del Archivo General de la Nación también a preservar derechos, ¿no? ¿Es así? Bueno, un poco el origen de estas publicaciones es justamente ponernos a tono con lo que son las buenas prácticas internacionales en materia de descripción de archivos. En materia de archivos, la archivística demoró durante mucho tiempo la normalización de las descripciones, que sí había hecho la bibliotecología, por ejemplo.
A la archivología esto le llegó tarde, un poco compulsada por la cuestión de la informática. Era necesario obtener descripciones que sean inteligibles para todos, que habláramos todos un poco a nivel internacional el mismo idioma. Estas normas aparecen en la década del 90, es decir, se van corrigiendo porque tuvieron que ponerse de acuerdo muchos países, aparece en el seno del Consejo Internacional de Archivos. Y bueno, en diferentes países han hecho observaciones acerca de la adaptación de la norma. Un poco el motivo por el cual la normalización tardó en llegar era porque se discutía que cada país tiene una idiosincrasia propia y tiene instituciones diferentes. Y como los fondos de archivo son la documentación producida por instituciones, al ser instituciones a veces disímiles, los archivistas decían, esto no se puede normalizar. Finalmente no era cierto, es decir, había que tomarse el trabajo de hacerlo y bueno, y esto finalmente se hizo. ¿Por qué nos demoramos nosotros tanto tiempo? Porque fue en la década del 90, porque no teníamos identificados los fondos documentales, por las características del desarrollo histórico del archivo. Los fondos documentales, ¿no sabían de dónde venían los documentos? En muchos casos sí. Ajá. Los documentos... En alguna mudanza te los mezclaron, en alguna inundación los mezcló el agua. No fue tanto eso, sino un poco la concepción de archivos que aparece en la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo después de la federalización del archivo, que es en 1884. Aparece esa idea de archivo como insumo de la historia y se altera la organización inicial de los fondos, tal cual la había planteado el fundador del archivo, Rivadavia, que tenía bien en claro que los fondos debían estar agrupados por institución. Esto se altera pensando un poco que la organización temática iba a favorecer más a los historiadores. Claro. Ahí aparece una cuestión, por lo menos... primero vamos a contarle a la gente que el archivo fue una idea brillante, un decreto brillante de Rivadavia, que así como tiene algunas cosas que estoy seguro que algún oyente va a criticar, tiene cosas geniales, y entre las cosas geniales, una concepción muy moderna del Estado. Muy moderna del Estado. Siempre decimos Rivadavia tendría que haber vivido 60 años después. Y por ahí tener la razón antes de tiempo, no tenerla. Sí, claro. Pero en el desierto uno no puede predicar. Pero es interesante porque mucho. los historiadores revisionistas de la década del 40 lo ubican como un liberal, y en realidad es un liberal que tiene una profunda concepción del Estado, por eso crea el archivo, precisamente. Si uno lo ve y ve la ley de enfiteusis originalmente, que después salió otra cosa, es otra cosa, es un concepto socialista. Absolutamente, ahí es el rosismo el que distorsiona la herramienta. Claro, el rosismo es el que distorsiona la cosa. En realidad esto era que había que, la tierra pública que había que distribuirlo entre campesinos, es decir, un poco lo que se hizo en Estados Unidos, el farmer, el tipo que tenía no un minifundio, sino fracciones, ojo, en ese momento una fracción para que sea económicamente, porque eso se hizo en Uruguay, una fracción para que fuera económicamente viable tenía que tener 3 leguas de frente y 3 leguas de fondo, es decir, son 3.000 hectáreas, algo por el estilo. Hoy en día, en ese momento, en realidad fue aprovechado por las familias acaudaladas para acaparar tierra y la subrrendaron. Pero el concepto original era que no se podía subrendar. Eso fue. Bueno, déjame volver al archivo. Rivadavia en 1821, durante el gobierno de Martín Rodríguez, crea el archivo de la provincia de Buenos Aires. Y ese archivo después se va a nacionalizar en 1884 como archivo gráfico primero, ¿no? Y después archivo general y el archivo gráfico se funda aparte en 1939. Ahora, desde ese momento y el decreto de Rivadavia prácticamente hay un artículo muy lindo de García Belsunce hace unos años sobre ese tema, tiene todas las cuestiones que siguen estando vigentes. Ahora, desde el momento en que el archivo se creó, hay como una suerte de disputa, entre comillas, entre historiadores y archivistas, ¿no? Porque las visiones de uno y otro son diferentes. Para el archivista lo importante es conservar el conjunto.
Es decir, el documento integra un conjunto de documentos y no hay que romperlo. Y para el historiador quiere todo lo que tengo sobre López Mato, dámelo, y lo junto y armo un nuevo archivo que se llama López Mato. Y los archivistas se resisten a eso, con razón, porque hay que saber el origen de la fuente documental. Un archivo López Mato es complicado. Claro, no, pero digamos, tomo cualquier ejemplo, el de San Martín, el de Belgrano. Entonces a veces la gente viene y me pregunta, o nos pregunta a todos nosotros, bueno, ¿qué hay sobre fulano? Bueno, hay que ir preguntando a los distintos departamentos porque hay que ir revisando las distintas fuentes documentales. Quería aclarar esto para que se supiera cómo era el origen de Ahora, este debate. El archivo, si mal no tengo entendido, comienza con la fundación del virreinato, por más de que hay documentos previos, que el documento más antiguo es 1611, 1612. En 1604, ¿qué conservamos? ¿Qué conservamos? Sí. Claro, ojo. claro. Porque había documentos anteriores que lamentablemente en su momento Vicente Fidel López se encargó de buscar y no los encontró, o los encontró muy destruidos, que eran los documentos del Cabildo. Es importante que la audiencia sepa que para que una ciudad recibiera el nombre de tal, tenía que tener cabildo. Sí. Buenos Aires lo tuvo desde el momento de la fundación, por ende ya estaba produciendo documentos. Y los documentos más antiguos que nosotros tenemos son los del cabildo, sea de cabildo, archivo del cabildo, o lo que sería, hablando en términos actuales, los diarios de sesiones. En aquella época eran los acuerdos. Vi que tienen archivos religiosos, de los jesuitas, de los betlemitas, pero no está el archivo de la catedral. ¿El archivo de la catedral lo conserva la catedral? No, porque ese sería el más antiguo. La iglesia conserva muchos archivos. Por eso, porque yo tengo entendido que la iglesia, lo que pasa es que la catedral también sufrió demoliciones, incendios, de todo. Y sufrió los problemas del 16 de junio del 55. Sí. Claro. Y el ataque de las ratas también, porque parece que muchos documentos fueron digeridos. Pero en realidad, temas religiosos, nosotros, comparativamente a otros países hispanoamericanos, tenemos muy poco. Pero sin embargo, el archivo de los jesuitas debe haber sido trasladado al Estado. Hay materiales, pero tenemos poco comparativamente a otros países. Lo que más hay es jesuitas, pero por ejemplo tenemos de mercedarios, de agustinos, franciscanos, betelmitas. De betelmitas tenemos en alguna manera colateralmente, porque ellos se ocupaban de los hospitales. Claro, en el hospital. Y lo que tiene de interesante que es la única orden religiosa que nace en América, no es importada de Europa, para ocuparse de los temas hospitalarios principalmente. Entonces, por ahí, no tanto del funcionamiento de la orden tenemos, sino de los hospitales que gestionaban los betelmitas. Bueno, vamos a hacer acá la primera pausa del programa de hoy y seguimos conversando con Graciela Suderski. Vamos a ver un poco cómo se conforma este archivo que tiene que ver con los documentos coloniales y cuánto tuvo que ver en esto las reformas de Carlos III. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter @EmilioPerina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en el canal de internet vimeo.com. También allí tienen que poner vimeo.com/todoshistoria o los pueden buscar en Facebook, facebook.com/tenemoshistoria. Hoy estamos hablando de temas que tienen que ver con el Archivo General de la Nación, los fondos documentales, el Departamento de Documentos Escritos, y a raíz de unas publicaciones, son por ahora 3 tomos, pero hoy nos estamos centrando en el periodo colonial. Y nos visita Graciela Suderski, que dirige ese departamento y es doctora en Historia. Graciela, yo mencionaba antes a Carlos III porque él hace una gran reforma que yo creo que de alguna manera va a configurar lo que es hoy la Argentina, porque al crear el virreinato, que no es más que una creación, si se quiere, artificial, porque abarca distintas culturas, distintas regiones, distintos climas, de alguna manera deja una impronta que es la que va a recoger todo el proceso emancipador y va a terminar en lo que hoy somos, inclusive en el tema que en algún momento vamos a tratar en el programa de hoy, que es la importancia de los cabildos, las ciudades, y hasta cuándo influyeron en la constitución, entre comillas, de lo que es la Argentina
hoy. Y la otra cosa que también cierra de alguna manera Carlos III, porque después llega un periodo un poquito más complicado, o se cierra ahí, es el momento donde empieza el conflicto entre españoles y portugueses, que va a configurar lo que pudo ser otra relación latinoamericana, porque mientras estaban los Habsburgos eso era una unidad, con lo cual no había conflicto. Y tal vez hoy sería... no había conflicto desde el punto de vista oficial. Había un conflicto interno, es decir, el tema de los brasileros irrumpiendo dentro de las misiones jesuíticas para llevarse esclavos, todo el rapiñaje del norte. Bueno, pero del esto Uruguay, cuando ¿no? aparecen los Borbones se va a acentuar mucho, porque precisamente ahora son dos ahora coronas sí, y dos reinos, pero, y antes era uno pero solo. el conflicto subsistía, el conflicto, es decir, está bien, todos tenemos el mismo rey, pero yo te robo esto. Claro. Había un conflicto que lo hereda, sobre todo nosotros no lo vimos tanto acá porque quedó más del otro lado del río Uruguay. Pero los uruguayos, ¿por qué nunca quisieron ser parte de la idea carlotista? A los uruguayos era pruriginosa, porque ellos sufrían los avatares imperialistas de los portugueses. Lo vamos a discutir en otro día, pero ese para mí es un problema de los Borbones, que han sido un verdadero drama para España y para nosotros. Yo creo que los portugueses de por sí son complicados. Pero volviendo a cómo se conformó esta organización de los documentos, que era bastante difícil, nos gustaría que nos contaras, Graciela, un poquito cómo se hizo el trabajo y dónde aparecieron las dificultades más importantes, ¿no? Bueno, como ya dije anteriormente, el problema principal que tuvimos es la falta de identificación de los fondos, porque estas normas se aplican necesariamente sobre fondos documentales. Uno puede aplicarlo en una colección para el archivero es diferente que para el bibliotecario, para el museólogo. La colección para el archivista es un producto artificial, es una reunión artificial de documentos. Pero generalmente obedeciendo a un criterio, estructura, pero es una estructura administrativa, tratan de organizarlo en estructuras administrativas, por lo que vi. Ese es el fondo. El fondo documental para nosotros es la documentación producida o recibida por una institución o persona en el ejercicio de su función. La colección es una reunión artificial, el fondo es natural. Mientras la institución va produciendo documentos, se va conformando el fondo. La colección es alguien que toma documentos de varios lugares y arma un conjunto que es artificial. Esa sería la diferencia. Nosotros teníamos que identificar los fondos, porque no los teníamos identificados porque por la naturaleza, la historia y la evolución del archivo, muchos de esos fondos recibidos en la primera época habían sido mezclados y se habían formado colecciones, porque la colección la puede formar un coleccionista, pero también la puede formar el propio archivero cuando no sabe cómo trabaja. Entonces lo que se produjo fue eso, y nosotros teníamos que identificar los fondos, es decir, vista las instituciones que habían funcionado, lo que constituía el aparato burocrático, sobre todo de los Borbones, porque... Y ahí completo lo que decía Emilio, yo siempre digo que el archivo es un producto de los Borbones, porque antes de los Borbones la documentación que se producía en Buenos Aires era muy escasa. Nosotros del siglo XVII tenemos apenas documentación del Cabildo y el primer registro de escribanos. Nada más, lo otro se gestionaba en Lima, que era la capital del Virreinato del Perú, de la cual dependíamos. Buenos Aires era una ciudad de contrabando, marginal. Entonces, la documentación que producía era poca. El gran vuelco se da a partir de una real cédula que tenemos en la caja fuerte, del primer Borbón, de Felipe V. Una cédula que nombra a Buenos Aires, dice, Buenos Aires es muy noble y muy leal. Si los Borbones empiezan a mirarla. Porque tiene alguna importancia. Y la lealtad era que había resistido alguna invasión de holandeses, de ingleses, de franceses, pero es un de premio. portugueses, Es un premio. Nosotros ahora lo vemos como algo que no tiene importancia, pero que en aquel momento la tenía. Es decir, el Imperio Español, organizado originalmente sobre el Pacífico y sobre los centros mineros del Pacífico, México y Potosí, ahora miraba el Atlántico. Y ahí estaba Buenos Aires en el Atlántico.
Nosotros lo que tuvimos que hacer entonces fue, del periodo borbónico, que es cuando más se desarrolla el aparato del Estado, sobre todo con Carlos III, no tanto con Fernando VI, Bueno, que Fernando VI... el anterior a No, el Carlos. anterior, Fernando VI, bueno, estaba invalidado. Este es un tema que no se suele estudiar en nuestras escuelas y parece, pero la verdad que de los Borbones el único que escapa a mis comentarios negativos es precisamente Carlos III, que es el que se propone una reforma administrativa. Un gran administrador, venía del sur de Italia. Claro. Los donde otros ya dos eran nulos psiquiátricamente, tenían una depresión. Uno se pasó, Fernando VI, se pasó años en la cama y se hacía cantar para salir de su depresión, se hacía a Farinelli, lo tenía que traer a Farinelli al Palacio de las Artes, no, el Palacio que está más lejos de Madrid, bueno, y se le hacía cantar las canciones a Farinelli durante años, le pagó una fortuna. Después Farinelli mientras tanto hizo la zarzuela, pero Fernando VI, Fernando VI eran dos nulidades. Los dos depresivos no funcionaban. El país estaba manejado por válidos. Y no hablemos de los sucesores de Carlos III que desbarrancaron todo, ¿no? Y bueno, Carlos IV, ¿qué viene? Carlos IV y Fernando VII. Fernando VII es lo peor que le pasó a España, siempre lo digo. Bueno, y entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es, a través de lecturas de historias institucionales, a través de lecturas de reales cédulas, de actos dispositivos diferentes, ahí había órdenes, cédulas, decretos, pragmáticas, ir reconstruyendo cómo funcionaba ese Estado burocrático colonial. Y entonces, a partir de allí, hicimos un esquema y después vimos cómo los documentos se adaptaban a ese esquema. Es como si uno construye un rompecabezas, en donde después de tener el cuadro, que es el que está al principio de la publicación, empezamos a ubicar los documentos dentro del cuadro. Eso fue lo primero que hicimos. Este cuadro es nuestra primera organización administrativa y yo creo que muchas de nuestras estructuras administrativas son heredadas del Imperio Español. Bien, voy a pedirles un poquito de paciencia a Graciela y Omar López Mato para hacer la segunda pausa en el programa de hoy. Y después vamos a hablar del cuadro y leer un poquito qué contiene el cuadro, que es lo que se puede encontrar en la colección de documentos. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de Graciela Ciudergi, doctora en Historia, autora de Las huellas del Nemocine, la construcción del patrimonio documental en Argentina. Perdón, conduce el... ¿Qué es el Nemocine? Perdón la ignorancia. La musa de la memoria y la madre de las musas. Era una versión femenina de un titán. Nemo. Bueno, sí, por eso, pero ¿a qué tipos de películas se está refiriendo? ¿A las primeras películas argentinas? No, cine con ese. Claro, Nemocine. Nemocine. La musa, claro. La musa. La musa. No, parece que tiene algo que ver con Nemo. No, cine también tenemos en el archivo. No, sí, por supuesto. Tenemos todos los noticieros, tenemos cosas muy interesantes, Debe pero tener eso otro día el fusilamiento le de Darrego. Tenemos, ¿sabés lo que tenemos que es muy lindo? Sobre el himno nacional. El noticiero Valle, que fue el primer noticiero privado hecho para cine, y la verdad que es precioso. Empezó en 1916, un señor que se le ocurrió hacer un noticiero para mandarlo a los cinematógrafos, que no sé cuántos habría en Buenos Aires, pero muchos serían 4, 5, ¿cuántos podría haber? La verdad que es un dato que tengo que revisar, pero el señor producía noticias para cine en 1916, así que y son películas de rollos de 45 minutos. Pero me voy del periodo colonial, me voy de documentos Hay una escritos. película que estoy buscando, que es la película del himno nacional, que teóricamente está en la época del cine mudo, o sea que no sé cómo cantaba del himno nacional. Voy a ver qué te puedo averiguar. Vamos a ver qué te podemos averiguar. Y habíamos quedado en describir un poco a la audiencia. No es fácil describir un cuadro, que es el cuadro de instituciones políticas y judiciales, que empieza teniendo 5 ravioles, 5 casillas, virrey y secretaría de cámara. Ahí están los despachos, nombramientos civiles y eclesiásticos, las correspondencias, los oficios.
Hay muchos más, pero no los voy a... Está el presidio, por ejemplo, las solicitudes de me civiles causó la y atención militares. de que habla de la diferencia entre presidio y cárcel. Que la cárcel era un lugar transitorio, el presidio era cuando estabas Bueno, condenado. y eso todavía estaba en el derecho penal hasta 1900 y pico, la diferencia entre reclusión y prisión, precisamente. De reclusión y Claro. prisión, pero ahí decía la diferencia entre presidio y cárcel. Y paso por la Facultad de Derecho dejó alguna huella. Ajá. La Secretaría de la Gobernación y de la Gobernación Intendencia es otro raviol. Ahí tenemos, entre otros, los corregimientos, reducciones, cabildos de indios, los juicios de resistencia, los administrativos, interior, justicia, permisos para edificar, licencias y pasaportes, padrones de la ciudad. Después, debajo de eso aparece otro raviol importante que es gobernaciones y gobernaciones intendencias, donde aparece Buenos Aires, Charcas, La Plata, Cochabamba, La Plata, que no es La Plata la ciudad, No, La aclarémoslo, Plata es- sino Charcas, La Plata, Córdoba del Bolivia. Tucumán, claro, La Paz, Paraguay, Potosí, en fin, Salta del Tucumán. Y ahí aparece Malvinas. Ahí aparece Malvinas también. Malvinas, sí, claro, me la estaba por comer. Misiones, Montevideo, hay un montón. Después, otro de los que ordena es Cabildo, Justicia y Regimientos de Buenos Aires, que están los acuerdos, archivos, la cárcel Catipul. Acá aparece una cuestión que yo quería preguntar, porque digo, espectáculos públicos. ¿Qué significa espectáculos públicos? Bueno, había teatros, funcionaba el teatro Y de la registraban comedia. qué tipo de espectáculos Y además- se daba, había que pedir permiso para presentarlo. Además exactamente, porque el Cabildo tenía unas funciones inmensas, al punto tal que cuando Rivadavia lo suprime en 1821, que eso es un poco lo que da origen a la fundación del archivo, tiene que crear como 5 instituciones para suplirlo. Es decir, el Cabildo era la institución municipal por excelencia y cuando uno hacía un espectáculo debía ir Había a censura. solicitar un Había permiso. censura, obvio, sí, claro. Y claro. censura previa. Censura previa. Claro. Bueno, además de espectáculos públicos, está el juzgado del fiel ejecutor, la Junta Electoral para los miembros del Cabildo, supongo. Las y elecciones que se elecciones. hacían entre los vecinos. Impuestos a la propiedad, impuestos de guerra, en fin, muchos más. Y abajo hay un raviol muy importante en otro color porque es un fondo que son las colecciones de cabildos del virreinato. Después tenemos la Real Audiencia de Buenos Aires, esta nos interesa entre otras cosas porque Belgrano va a ser después... Belgrano y Castelli, sí. Los fueros especiales, los juicios de apelación, juzgado de bienes de difuntos y pertenencias extrañas, esto me imagino que tiene que ver con las sucesiones, ¿no? Con las sucesiones, con la gente que, bueno, mucha de la gente tenía sus parientes en España, Claro. que moría acá sin herederos. O los albaceas, claro. Entonces, ¿qué se hacía con esos bienes? No tenía herederos acá, había que ir a buscarlos de España, pero mientras tanto... ¿Quién los administra? Bueno, uno que es de interés de Omar, que es el Tribunal del Protomedicato de Buenos Aires, con su tribunal y hospitales. El tribunal supongo que lo que vería son cuestiones de... Claro, porque debemos recordar una cosa que es importante, porque nosotros tenemos la mente acostumbrada a la división de poderes. Claro. Esto es anterior a la división de poderes. Entonces, Claro. cada una de estas instituciones entendía en lo que nosotros consideramos 3 poderes distintos. Y en eso que entendían era central la cuestión de justicia. Todos los organismos tenían un tribunal que entendía en asuntos de su competencia. En este caso, lo que hacía el tribunal, la parte de tribunal del protomedicato, era velar porque no se produjera el ejercicio ilegal de la medicina y los boticarios vendieran el medicamento que decían que vender. decían vender. En realidad, el protomedicato lo que decía es, le tomaban examen, porque uno venía con un título También. de médico que vaya uno a saber de dónde lo había sacado. Entonces También. le tomaban un examen y decían, sí, este hombre puede ejercer. No, este hombre la verdad que no sabe nada. Esa era la función del Que protomedicato. había 2 universos que bueno, que uno tiene que entender también, que para nosotros es medio lo mismo. Una cosa es el médico y otra cosa es el cirujano. Claro, eran 2 cosas distintas. El cirujano era... El cirujano barbero. Era una formación, por ejemplo, Más- el médico tenía Claro. que saber latín. El cirujano barbero no necesitaba saber latín. El médico era más importante que Por el supuesto, se cirujano. estudiaba medicina porque aparte se estudiaban los textos de Galeno, entonces había que saber latín. Claro. El cirujano era el tipo que después te cortaba el bigote, ¿viste?
hacía. Sí, hacía sí, las sí. cosas. Era un Aparte, especialista en cortes. No había muchas cosas más para hacer que flebotomías. Flebotomías, amputar alguna cosa. Sí, en sobre una todo situación ellos extraña. estaban mucho en las embarcaciones, en Sí. las escenas de guerra. Sí, amputaban. Sí. A veces se mezcla el médico con el cirujano, porque Ambroise Paré, que es uno de los Bueno. fundadores de la medicina, en realidad no sabía latín tampoco, pero tenía el título de médico. Bueno, no sé cómo será. El último fondo que me faltaba Acá está el describir. famoso, ¿cómo se llama? Sería el tío abuelo de Camilo Gorman. O'Gorman fue el Sí, fundador. sí. Patricio, no fue Patricio O'Gorman, era O'Gorman. Miguel O'Gorman. Patricio O'Gorman era el sobrino de Miguel, que vino acá y era un aventurero. Muchos que vinieron acá. No, por, sí, por pero- eso, pero- por eso decíamos que el protomedicato por un lado era el tribunal, pero por el otro lado se enseñaba medicina. Después lo absorbe la recientemente creada Universidad de Buenos Aires, También por Rivadavia. que Tal cual. también es una institución rivadaviana. Yo siempre digo, trabajo en dos instituciones fundadas por Rivadavia. Qué interesante. Bueno, me faltaba describir el último fondo, que es el Real Tribunal del Consulado, que tiene una junta de gobierno, secretaría, contaduría. Con esa pasa lo mismo. diputaciones. Ajá. Hay un tribunal porque Claro. los comerciantes, entre los comerciantes imperaba la justicia lega, es decir, no eran abogados, se juzgaban entre pares. Bueno, los alcaldes también no eran abogados, necesitaban saber leer y escribir y nada más. El alcalde de primero y segundo voto del cabildo se le exigía un cachito más. Pero el alcalde de pero los que localidades, iban sí. al interior leían y escribían. Bueno, con esto terminaríamos, y yo por supuesto no describí todos los ravioles porque las políticas y judiciales, porque eso Exactamente. lo separamos como para que la gente pueda verlo más rápido. Y acá vamos a las instituciones fiscales. La Real Aduana de Buenos Aires, que tiene marítima y terrestre, la tesorería y contaduría, alcaldía, almacenes, receptorías, resguardo de mar y tierra, aduana de Montevideo. Esto es fantástico porque acá debe estar todo lo que entraba y salía. Claro, lo que me gustaría La mitad de lo que entraba y salía, digamos. Sí, perdón, me olvidé el contrabando, pero eso no se registra. lo que me gustaría agregar acá es que uno tiene que tener una visión amplia de lo que era el virreinato. Es decir, el virreinato estaba formado además de por el actual territorio argentino, por Uruguay, por Paraguay, por el sur de Brasil, zonas del sur de Brasil de acuerdo al litigio con los portugueses, Sí, las colonias orientales. por Bolivia y por una partecita del Perú que a veces dependía del virreinato, que era Puno. Y lo extraño, que poca gente conoce, el virreinato también administraba dos islas de Annabón y Fernando Po, que estaban en la costa de Guinea. Eso es lo que iba a preguntar, porque tengo entendido que cuando termina el virreinato acá, el virreinato del Río de la Plata fue trasladado a estas islas. Y ¿Qué? para la corona española, el virreinato del Río de la Plata estaba en la isla esta de Gabón, ¿no? Fernando Po y Annabón. Fernando Po, Annabón o Annobón. que hubo una serie de estampillas sobre el virreinato del Río de la Plata. Eso lo Ahí usan había los filatelistas. una caja contable. Lo que pasa que después hubo una epidemia y el virreinato perdió un poco de control sobre Pero ese fíjate territorio. vos, el virreinato del Río de la Plata termina en una isla perdida del Atlántico. Y lo interesante que gracias a esto, me gustaría decirle a la audiencia, los fondos coloniales del archivo fueron declarados por la UNESCO como parte del registro de la memoria del mundo, porque no solo hace relación al actual territorio argentino, sino a América Latina, sí. a todo el sur, lo que sería el Mercosur, está Claro. representado allí, y todo el comercio atlántico. Bien, hacemos la última pausa del programa de hoy en Tenemos Historia y seguimos. Después voy a retomar la descripción de las instituciones fiscales porque son unas cuantas más. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Estamos conversando con Graciela Suderski. Graciela Suderski dirige el Departamento de Documentos Escritos del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación presentó en los últimos años, a partir del 2009, un programa
que realizó con sus fondos documentales de organización, etcétera, etcétera, todo lo que estuvimos contando hasta ahora, y estamos revisando el croquis, el cronograma de lo que son las instituciones fiscales. Nos habíamos quedado en el raviol de la aduana, de Real Aduana de Buenos Aires, que incluye, bueno, todo el comercio. Está la Junta Superior de la Real Hacienda, Contaduría General de Propios y Arbitrios, la Hacienda. Hay medio como sobreposición a veces, ¿no? De algunas estructuras se hacía a propósito. Acá hay uno que... para doble control. Para doble control. Perfecto. Estaba hecho perfecto. a propósito. Y además siempre teniendo en cuenta esto que Graciela nos marcaba en el bloque anterior, que es muy importante, que uno no piensa en la monarquía y en que es un solo, que están unificados todo el poder público en una sola persona, y por lo tanto las instituciones derivan con las tres funciones, la legislativa, la judicial y la ejecutiva. En cada una de ellas está todo reunido. Bueno, de hecho eso dura hasta la Constitución del Estado de Buenos Aires de 1857, porque toda la idea de la división de poderes en un principio es todo teórica y sobre el papel. De hecho, el Congreso de Tucumán tenía importantísimas funciones. Uno piensa en Congreso, bueno, este organismo legislaba, dice. No, craso error. No. Bueno, tenía funciones ejecutivas y administraba justicia. Y la Constitución del 19 es un fracaso. Y claro, después la continuación de Rosas de la estructura colonial es lo que le permite ser un autócrata. Sí, exactamente. Y por eso lo llamaban el restaurador de las leyes, porque claro, restaura el periodo colonial. Restaura el periodo colonial. Bueno, de hecho eso estaba en la mentalidad de todos los hombres, porque cuando pasas la Liga del Interior, también tiene funciones judiciales. O sea, ya estaba en el espíritu de la época. Bueno, mirando estos... Artigas no. Los artiguistas ya se querían dividir. Porque estaba muy influenciado por republicano, era republicano el americano. Ideario norteamericano. Claro, Thomas Paine, etcétera. Exactamente. Mirando estos diagramas y la forma en que se organizó esto en el archivo, uno entiende muchas de estas cuestiones. Pero debajo de la Junta de Real Hacienda hay uno que quiero preguntar, porque seguramente tiene algo interesante, que es el asiento de negros. Eso que tiene que ver con el comercio de esclavos. Con el comercio de esclavos y de asiento hablamos cuando España, para poder sentar definitivamente a Felipe V en el trono y que las potencias europeas lo reconocieran, tiene que dar como moneda de cambio a los ingleses. Sobre todo hablamos de los ingleses porque eran los que más tenían tráfico negrero en aquel momento, parte del tráfico negrero que España quería administrar sola. Entonces tiene que reasignar eso, y a eso se refiere el asiento de negros, que aparece luego del Tratado de Utrecht de 1713. Sí, hubo un periodo donde hubo franceses también, sí, portugueses, menor portugueses, pero el gran tema fue la Compañía del Mar del Sur. Que después, les comentaba, fue una de las grandes burbujas financieras que quebraron en la historia, esa y la de los tulipanes. Cuando uno ve esta historia de que la Compañía del Mar del Sur se especializaba en tráfico de negros. Sí. Sí. Tráfico de negros, pero el fuerte en América era el tráfico de negros. Cosa que, bueno, seamos sinceros, los españoles nunca controlaron del todo el tráfico negrero. No, claro. O sea, se les iba de las manos por contrabando, pero lo que hace este asiento después del Tratado de Utrecht es decir, bueno, lo legalizo, está bien, sí, trafiquen. Le daba una cuota a los ingleses, una cuota importante a los ingleses. Una cuota importante, exactamente. Bueno, hay que llegar a entender que Buenos Aires fue una ciudad negrera, es decir, en 1810 se calcula que el 30% de la población de Buenos Aires era negra. Exactamente. Otro de los ravioles importantes es el Tribunal Mayor Real de Audiencia de Cuentas. Eso tiene la Contaduría de Buenos Aires, la Tesorería de Buenos Aires y documentos procedentes del Tribunal de Cuentas de Lima. Supongo que serían algunos conflictos judiciales previos al virreinato. Conflictos judiciales, y hay algún material que nosotros tenemos que es interesante, que aparece con la creación del virreinato. Es decir, cuando el virreinato se crea, entonces Buenos Aires dice, bueno, muy bien. Le dice a Lima, mándeme los documentos para seguir con la gestión. Si no, estoy permanentemente inventando el fuego, descubriendo el fuego. Entonces, mandan los documentos, parte del cedulario que nosotros tenemos, son cédulas anteriores a la creación del virreinato que vienen del Perú. Y otra cosa muy importante que tenemos, que no afecta demasiado al territorio argentino, son las visitas, revisitas y padrones de indios.
que apuntan al actual territorio boliviano, a parte del Perú y a zonas del Atacama, que dependían de la audiencia de Charcas, y cuando se crea el virreinato, esa información se manda acá, que la tenemos en escritura paleográfica. Ahora, uno de los virreyes, no acuerdo, creo que fue Vértiz, se llevó su archivo personal, ¿no? Sí. Hay uno de los virreyes que tengo entendido que era se lo llevó a costumbre. España y por el juicio de residencia. Era que costumbre, digamos, hay varias disposiciones que da después España para que se deje de hacer esto, pero esto se sigue haciendo y se siguió haciendo y se sigue haciendo. Y los en el siglo ministros de XIX, los gobiernos XX. argentinos también se llevaban la documentación cuando terminaban su gestión. Hay otro título importante que es Cajas Reales, y aparecen Cajas Reales de Corrientes, Jujuy, en fin, de casi todos los lugares, Caja de San Juan, Santiago del Estero. Supongo yo que esto tiene que ver con la caja chica de esas gobernaciones, con el flujo de dinero. Es una caja importante. Digamos, es la administración de los fondos. Pero eso es el flujo de dinero hacia esos lugares. Exactamente, el flujo de dinero que manejaba cada uno de esos lugares. El Tribunal de Cuentas era, como su nombre lo indica, Tribunal y Real Audiencia de Cuentas, era quienes se encargaban de controlar todo este tráfico que se producía en las cajas, de las cuales hubo miles de desfalcos y problemas, visitadores, que hay uno que tiene un nombre muy curioso. ¿Cuál? Diego de la Vega. El zorro estaba entre nosotros. Sí, sí, Mirá qué Diego gracioso. de la Vega fue uno de los visitadores más importantes que manda Pero la corona también española. de la Vega no fue uno que estuvo relacionado con un círculo de contrabandistas acá en Buenos Aires que llegó a tener un poder. Eso no sé. Había- No sería la primera vez que un funcionario está de los dos lados del mostrador, sí, ni la bueno, última. No me acuerdo si era, pero yo me acuerdo que hubo acá un grupo de contrabandistas que en un momento tenía más poder que el gobernador. En realidad lo recuerdo con mucho cariño porque fue un funcionario bastante eficiente y algunos de los trabajos que hizo él nos sirvieron a nosotros para hacer esto. Ajá. Mira, qué interesante. Porque retrataba cómo era la organización burocrática del virreinato. Pero en realidad toda la función era decir, bueno, a ver cuánta plata tienen ustedes para que tributar los impuestos al rey. Exactamente. Acá tengo un raviol que tengo que preguntar. Voy a pasar por alto el hablar del almacenes de Real Hacienda, Artillería y Marina, que es un raviol que en realidad abarca todas estas jurisdicciones que mencionábamos antes. Pero me interesa saber qué es la Dirección General de Tabacos y Naipes. Bueno, eso fue una fuente de impuestos importantísima. Importantísima, porque en realidad esto... ¿Pero el naipes estamos hablando de cartas? Sí, cartas. sí, parece. Es más, hoy uno si compra un mazo Claro, de cartas va a con ver sello. la estampilla. ¿Por qué tributa? Y lo que es realmente curioso, por eso siempre hay que ubicarse en contexto, la corona manda, fíjense ustedes, la situación nuestra, no, el tabaco no enferma. Sí. La corona manda una expedición a cargo de Francisco de Paula Sáenz que no para era- introducir el consumo del tabaco. ¿No en era un los bastardo habitantes. real de Paula Sanz? Es Dicen probable. que era un bastardo real y que le dieron este puesto como título y que De hecho tenía mucho poder. Una persona con mucho poder, pero Viene en decían una que era un expedición bastardo. a fomentar el uso del cigarrillo. Pero los impuestos eran tan grandes que es enorme ese fondo, la cantidad de documentos que tiene. Bueno, estoy viendo porque después se abre otro raviol Es que muy dice grande. Administración de la Renta Real y ahí aparecen de vuelta Buenos Aires, Catamarca, Era Chuquisaca, enorme. Cochabamba, Córdoba, Corrientes, La Paz, La Plata. Era enorme, tal es así que yo a veces hago el chiste de que si uno mira el volumen de documentación, dicen el virreinato lo único que hacían era fumar y jugar, y jugar a la baraja. Claro, es notable. ¿eh? Bueno, tenían mucho tiempo para eso. Sí, pero digamos, están todas las ciudades importantes debajo de esto, cada una con una administración de la Real Renta que dependen de la Dirección General de Tabacos y Naipes. Bueno, los dos últimos, la Junta de Temporalidades, Administraciones, Pueblos de las Misiones. ¿Qué son las temporalidades? Las temporalidades es cuando se produce la expulsión de los jesuitas, el extrañamiento de la orden, se crea una junta que va a administrar los bienes que dejaban los jesuitas, porque los jesuitas tenían parte del tema educativo
y tenían una parte considerable de explotaciones económicas. Estancias tenían. Claro, si mal no recuerdo, reducciones. En la parte de atrás de San Ignacio y lo que es hoy la Manzana de las Luces, ese era territorio de los jesuitas y ahí guardaban todas las propiedades, todo lo que venía de las misiones jesuíticas, tenían propiedades. Es decir, la Compañía de Jesús fue la primera multinacional. Era enorme. Aparte, en Córdoba, es muy gracioso, también. pero muchas empresas estudian la estructura militar de la Compañía de Jesús porque sigue siendo un ejemplo, un inspirador de estructuras administrativas. Y acá tenemos también en la Junta de Temporalidades para hacer un estudio muy interesante de lo que es la corrupción. Porque ese organismo fue una corrupción pura y sobre todo quien lo administró, que fue un tal Fernando Fabro. Que yo creo que debiera tener alguna mención como uno de los corruptos más notables, los bienes con los cuales se quedó. Claro, porque aprovechaba el hecho de administrar bienes de terceros, se los fue quedando. Claro, no había documentación, qué era de esto, las tierras de los jesuitas. Bueno, tengo que acelerar porque nos estamos quedando sin tiempo. Nos queda el último raviol que tiene que ver con las instituciones fiscales, que es la renta real de correos, la administración de correos, la administración del correo marítimo, la administración del correo terrestre y una caja. Muy importante, eso debe ser muy interesante. Y finalmente cierra las referencias a la documentación escrita del periodo colonial, las instituciones militares, ejército y marina, y ahí aparecen cada uno por separado, el ejército por un lado, la marina por el otro, hay ravioles dedicados a expediciones, la auditoría militar de Buenos Aires. Para esa etapa, ¿no? Porque en realidad la militarización del virreinato empieza con las invasiones inglesas. Claro. ¿Y ustedes tienen documentación de Azara, de la expedición de Azara? Sí, tenemos. Ahí está. Porque quedó acá, pero yo pensé que se lo había llevado toda España. No, algo tenemos y faltaban, a lo último había las religiosas y culturales. Claro, que ahí están todos los betlemitas, los jesuitas, las los órdenes y que manejaban, digamos, el tema de la educación. Lo quiero resaltar porque es importante. Bueno, y porque los registros de nacimientos. Y las defunciones estaban en manos de los sacerdotes. Y es importante porque, digamos, en general lo que más se ve en el Archivo General de la Nación es el discurso del Estado. ¿No es así? Lo que más tiene es documentos del Estado. Pero en todas estas instituciones religiosas, culturales, en tribunales, uno puede estudiar al hombre común. Claro. Ahora, parte de esta documentación todavía en la Argentina la tiene la Iglesia, digamos, ¿no? Hay archivos de la Merced. Tiene la Iglesia y también tenemos que tener presente que lo que eran las órdenes religiosas, si nosotros, el clero regular, si comparamos con otros países de la región, era muy pobre. Bien, me quedé sin tiempo, Graciela, le agradezco enormemente la visita acá en el programa. Estuvo con nosotros Graciela Suderski, que es doctora en Historia y dirige el Departamento de Documentos Escritos del Archivo General de la Nación y nos dio un panorama de lo que se pueden encontrar si nos visitan y revisando estos libros que son los fondos documentales del periodo colonial. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. La semana que viene los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia. Pasen una buena semana. Chau.